Hola, soy la mujer a la que mi marido dedicó años a destruir. El día que perdí mi trabajo, se rió en mi cara, me llamó inútil y dijo que siempre supo que fracasaría. Pensaba que no me quedaba nada, pero nunca le conté sobre la patente que había vendido por 97 millones de euros. Así que, cuando presionó para divorciarse y buscarse una actualización, sonreí, firmé y guardé silencio. Meses después, cuando finalmente descubrió la verdad, esa sonrisita desapareció en un instante. Antes de empezar, ¿qué hora es donde estás ahora mismo? ¿Y desde dónde me escuchas? Déjalo en los comentarios e intenta adivinar cómo termina esto. El viento traía ese mordisco fresco de finales de otoño en la meseta, de esos que te hacen buscar un jersey sin pensarlo. Desde la ventana de la cocina, vi cómo los últimos rayos de luz se desvanecían tras los árboles desnudos de la Sierra de Madrid. La casa estaba caldeada, pero había una corriente de aire que no lograba ubicar. Quizás venía de la junta desgastada de la puerta del patio, o quizás de la forma en que mi marido me había estado mirando desde que llegué a casa. Había sido un martes, ordinario en todos los sentidos, hasta las 15:17, cuando mi director me pidió que pasara a su despacho para una charla rápida. Supe antes de sentarme que no sería una charla. Llevaba 9 años en la empresa. Era directora de Primeyo más D. Tenía patentes bajo el brazo y lideraba un equipo que generaba millones. Y aún así, ese día, todo lo que escuché fue reducción de personal y reestructuración. Mi puesto ya no era sostenible. Conduje hasta casa en silencio por la M30, pensando que tal vez mi marido, Javier, al menos fingiría que le importaba. A las 20, el salón olía vagamente a romero y cordero asado. No porque él hubiera cocinado. Había pedido catering de un asador exclusivo. Vienen algunos de los chicos, había dicho cuando entré. Pensé que podríamos ponernos al día. Por ponernos al día, quería decir que podía presidir la mesa y recordarles a todos lo bien que le iba. Se estaba sirviendo un gin tonic de marca premium para él y sus 2 amigos, Tomás y Luis, cuando entré tras colgar mi abrigo. «Hola, cariño», dijo Javier, sonriendo sin calidez. «Chicos, esta es mi mujer, la desempleada». Se rió, dando un sorbo lento como si fuera el remate de un buen chiste. Luis soltó una risita incómoda. Tomás evitó mirarme a los ojos. Logré esbozar una sonrisa educada. «Buenas noches». Sí, continuó Javier. Finalmente me ha dado la razón. Siempre dije que el mundo corporativo era demasiado competitivo para ella. Supongo que tenía razón. Se recostó en su silla, disfrutando claramente del momento. Mi suegra, doña Pilar, estaba sentada en el extremo de la mesa de madera maciza, acariciando una copa de Ribera del Duero. Llevaba una semana en la ciudad, ayudando, aunque su versión de ayudar solía significar señalar todo lo que yo no hacía bien. «Bueno», dijo Pilar, agitando su vino, «algunas mujeres simplemente no están hechas para responsabilidades reales. No es algo malo, solo significa que eres más adecuada para otros roles». No pregunté qué significaban esos otros roles. No hacía falta. Javier sonrió con suficiencia, y sus amigos ya se sentían más cómodos uniéndose a la dinámica. «No te preocupes, nena», dijo él. «Yo me encargaré de las cosas importantes a partir de ahora. Tú puedes, no sé, apuntarte a un club de lectura o algo así». Mantuve la mirada firme, aunque por dentro cada palabra aterrizaba como una pequeña piedra afilada. Mientras Javier se lanzaba a contar una historia sobre un trato inmobiliario que estaba cerrando en el Paseo de la Castellana, deslicé la mano en mi regazo, incliné ligeramente el móvil y abrí mi aplicación bancaria. El número en la pantalla era fijo, sin parpadear. 97.438.021 euros. La venta de esa patente meses atrás se había liquidado sin que nadie en esta casa lo supiera. Ni Javier, ni doña Pilar, nadie. Levanté la vista. Él seguía hablando, agitando su copa para dar énfasis. Sus amigos asentían al ritmo de su voz como si estuvieran bajo algún hechizo. No le interrumpí. No me defendí. Simplemente absorbí la escena. La mesa de madera pulida, el tintineo del hielo y el cristal, el leve aroma de la comida que no me habían pedido servir. Sentí el peso familiar de su arrogancia. Solo que esta vez no me aplastó, me centró. Pilar se levantó, excusándose para revisar el postre, pasando a mi lado con ese leve aire perfumado de superioridad. Javier se inclinaba ahora hacia Luis, explicándole lo liberador que era para mí estar fuera de la vorágine corporativa.
Alcancé mi vaso de agua, bebí despacio y dejé que mi mente vagara, no hacia la pérdida de un trabajo, sino hacia el poder silencioso y constante de un plan que tomaba forma. Para cuando retiraron los platos y empezaron a ponerse los abrigos, ya había decidido que no hablaría de la cuenta ni insinuaría los tratos en los que había estado trabajando discretamente. Dejaría que él se regodeara en esta pequeña actuación suya. Dejaría que creyera la historia que había tejido esta noche. Cuando se fue el último invitado, Javier me dio unas palmaditas en el hombro como si consolara a una niña. «Superaremos esto», nena dijo, con la voz goteando ese tipo de falsa benevolencia que solo un hombre que se cree un santo puede gestionar. Le sonreí. «Estoy segura de que lo haremos». Y en ese momento, supe exactamente cuándo dejaría que lo perdiera todo. 2 semanas después, estaba sentada en la mesa de la cocina, con el suave zumbido de la cafetera llenando el silencio. La luz de la mañana se colaba por las persianas, pintando finas líneas doradas sobre la encimera. Llevaba levantada desde el amanecer, no porque no pudiera dormir, sino porque quería grabar cada detalle de este día en mi memoria. Oí abrirse y cerrarse la puerta principal. Sus pasos llevaban ese mismo peso de confianza que conocía desde hacía años. El sonido de un hombre que creía que la habitación le pertenecía antes incluso de entrar. Un momento después, entró seguido de su abogado, ambos con trajes impecables, como si se hubieran preparado para una vuelta de honor. «Buenos días», dijo, dejándose caer en la silla frente a mí sin esperar invitación. Su abogado dejó un maletín de cuero, sacó una pila ordenada de papeles y los deslizó hacia mí con una leve sonrisa calculada. «Hemos discutido lo que es justo», comenzó mi marido, con voz baja y deliberada. «Dado lo diferentes que son nuestros caminos, esto es realmente una misericordia. Deberías encontrar a alguien que realmente necesite una compañera». El abogado intervino con suavidad. «Este acuerdo le ofrece claridad, sin procesos largos y prolongados, sin dramas innecesarios. Tendrá su ropa, efectos personales y una modesta pensión compensatoria para ayudarle a empezar de cero. Un corte limpio para ambos». Bajé la vista a las páginas. Pensión mínima, sin participación en los bienes gananciales clave. Ninguna mención a los años que lo apoyé en sus aventuras empresariales fallidas o las veces que me quedé despierta, noches enteras organizando facturas mientras él dormía como si el mundo le debiera descanso. No discutí, ni siquiera suspiré. Simplemente alcancé el bolígrafo. Sus ojos se cruzaron brevemente, un destello de satisfacción presuntuosa pasando entre ellos. Pensaron que mi silencio era rendición, mi firma, un acto de desesperación. Mientras firmaba, pensé en la voz de mi padre, esa que no había escuchado en más de una década. Solía decir: «Si alguien está cavando un hoyo, no le quites la pala. Solo asegúrate de que tenga suficiente cuerda para terminar el trabajo». Deslicé las páginas firmadas de vuelta por la mesa. El abogado las recogió rápidamente, como si acabara de ganar la mano decisiva en una partida de mus. Mi marido se reclinó, esa sonrisa de autosatisfacción extendiéndose por su cara. «Estás haciendo lo correcto», dijo, «para los dos». Le miré a los ojos brevemente, luego aparté la vista como si las palabras me hubieran dolido más de lo que quería admitir. Por dentro, sin embargo, mi mente ya estaba catalogando cada contraseña bancaria, cada escritura de propiedad, cada hilo de una cuenta comercial a la que él había olvidado que yo aún tenía acceso. No necesitaba pelear ahora. Solo necesitaba asegurarme de que las piezas estuvieran en su lugar. «Empezaré a hacer las maletas hoy», dije en voz baja. «Es lo mejor», coincidió su abogado, poniéndose de pie. Lo que ninguno de los dos sabía era que, enterrada en la escritura de esta misma casa, había una cláusula de usufructo y disposición que él nunca había notado, una que significaba que no podía vender ni transferir la propiedad sin mi consentimiento por escrito. Él pensaba que me iba con las manos vacías. En realidad, me iba con la llave de una puerta que él necesitaría abrir algún día. Una vez que se fueron, la casa se sintió más pesada, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Me moví por la habitación lentamente, abriendo cajones, deslizando perchas del armario, doblando cada prenda con cuidado. Pero cada vez que metía algo en una caja, introducía algo más. Extractos bancarios, fotocopias de contratos, recibos de compras que él pensaba que yo había olvidado. Para cuando el sol bajó en el cielo de Madrid,
El pasillo estaba alineado con pilas ordenadas. Desde fuera, parecían las pertenencias de una mujer empezando de nuevo. Pero yo sabía la verdad. Estas cajas eran más que tela y fotografías. Eran munición. Mientras cerraba con cinta la última caja, capté mi reflejo en el espejo del pasillo. Mi cara estaba tranquila, casi serena. Nadie que me mirara adivinaría lo que tenía en mis manos o lo que estaba reteniendo. Di un último paseo lento por la cocina, pasando los dedos por la encimera donde había comenzado la mañana. Ya parecía otra vida. Mañana la casa estaría más tranquila sin mí aquí. Pero el eco del silencio de hoy, el que confundieron con derrota, los seguiría mucho más tiempo del que imaginaban. Abrí la puerta, salí al aire fresco de la noche y levanté la primera caja hacia el coche. Empaqué mis cosas en silencio, pero cada caja que sacaba no era solo ropa, era evidencia. Puse la última caja en el maletero, lo cerré silenciosamente y me quedé allí un momento bajo la luz del porche. Mi aliento se condensaba en el aire frío de la sierra, pero mi mente ya estaba en otro lugar. 3 meses atrás, en una habitación estrecha que olía levemente a soldadura y café. Había sido un martes, pasadas las 9 de la noche. El pequeño laboratorio que alquilaba en un polígono industrial de Alcobendas no era gran cosa. Solo 2 bancos de trabajo largos, un archivador de metal abollado y estanterías combadas bajo el peso de piezas y bocetos. Los fluorescentes zumbaban en el techo, proyectando ese brillo pálido que hacía que el mundo exterior pareciera estar a 1000 kilómetros. Estaba encorvada sobre el banco principal, con las manos manchadas de grafito y el leve olor a aceite de máquina aferrado a mis mangas. El prototipo estaba frente a mí, un dispositivo elegante no más grande que una novela de bolsillo, cables y carcasa finalmente uniéndose tras meses de noches en vela. Recuerdo presionar la pieza final en su lugar, escuchando ese clic satisfactorio. Estaba hecho, no perfecto, pero funcional y completamente mío. La puerta chirrió y entró Manuel, mi mentor, 62 años, semi-jubilado, y el tipo de hombre que prefiere arreglar algo antes que reemplazarlo. Llevaba 2 cafés de máquina, dejando uno a mi lado sin decir palabra. «Parece que vienes de la guerra», dijo, mirando las notas esparcidas. «Se siente así», admití, enderezándome. «Pero funciona. Creo que realmente funciona». Lo estudió, dándole vueltas en sus manos. «Sabes lo que esto significa, ¿verdad?» Lo sabía. Significaba libertad, un seguro contra cualquier tormenta, personal o de otro tipo. Pero también sabía que si mi marido se enteraba, nunca sería mío por mucho tiempo. Por eso, una semana antes, ya había contactado a mi abogada de patentes, Marta. Era una mujer precisa de unos 50 años, con ojos agudos tras unas gafas de montura fina, del tipo que no desperdicia palabras. Habíamos acordado cada detalle. Registrar bajo mi apellido de soltera, usar la dirección del laboratorio como punto de contacto, no dejar ningún rastro legal que llevara a él. El zumbido de mi móvil me sacó de mis pensamientos. El nombre de Marta iluminó la pantalla. «¿Lista para buenas noticias?», preguntó cuando contesté. «Me vendrían bien. La patente está aprobada y la venta finalizada esta mañana. Una firma de tecnología médica de Alemania. Total, 97 millones de euros». Me agarré al borde del banco de trabajo, sintiendo las rodillas ligeras de repente. «¡Millones!», susurré, como si decirlo demasiado alto pudiera romper el hechizo. «Ya asegurados en un fondo fiduciario», continuó, con tono firme. «Pagos programados. Estás protegida. Pero recuerda, hay una cláusula de confidencialidad estricta. Si alguien conectado a ti intenta reclamar una parte, y podemos probar que se enteraron indebidamente, pierden todo, incluido él». Manuel había estado escuchando, con el ceño fruncido en pensamiento. Cuando colgué, se apoyó en el banco, cruzando los brazos. «Acabas de construirte un bote salvavidas en medio de un huracán», dijo. «Ahora, no se lo digas a nadie, especialmente a él. Algunas tormentas merece la pena verlas desde el ojo del huracán». Asentí, aunque una parte de mí quería gritar mi triunfo al mundo. En su lugar, dejé que la satisfacción tranquila se asentara en mis huesos. Yo había hecho esto, sin herencias, sin ayudas, solo con mi propia voluntad obstinada y un boceto que se convirtió en algo real. Esa noche, después de que Manuel se fuera, me quedé en el laboratorio más tiempo del necesario. Etiqueté el prototipo,
Metí los archivos de diseño en una carpeta ignífuga y los deslicé en el cajón inferior del archivador. Mis manos se demoraron allí un segundo antes de cerrarlo con llave y meterla en mi bolsillo. La ciudad fuera seguía despierta cuando salí al aparcamiento, pero me sentía apartada de todo, como si llevara un secreto que el resto del mundo no podía ver. Conduje a casa con los papeles en el asiento del copiloto, las farolas de la autopista destellando sobre ellos en breves franjas doradas. Para cuando llegué a casa, el peso de lo que había hecho se asentó sobre mí, no como una carga, sino como un escudo. Vinieran las tormentas que vinieran, no iba a caminar hacia ellas con las manos vacías. Esa noche, encerré los papeles de la patente, sin saber cuán pronto los necesitaría. Para la tarde siguiente, el aire tenía esa calidez húmeda que Madrid adquiere antes de una tormenta de verano. Había salido de casa lo suficientemente temprano para evitar el tráfico, aparcando a una manzana del café que él había elegido, uno de esos sitios elegantes en el barrio de Salamanca con ventanales altos, accesorios de latón y camareros con delantales impolutos. Él ya estaba allí cuando entré. Mesa en la esquina, postura perfecta, traje gris marengo planchado al milímetro, y a su lado, reclinada con una mano manicurada alrededor de un café con hielo, estaba la mujer que había visto de fondo en sus publicaciones de redes sociales últimamente. Me tomé mi tiempo cruzando la sala, dejándole de pie lo suficiente para que pareciera educado, pero no tanto como para sacarme la silla. «Gracias por venir», dijo, gesticulando para que me sentara. Pensé que sería bueno terminar las cosas como adultos. Su voz llevaba esa falsa sinceridad que había escuchado antes de las reuniones de la Junta, justo antes de clavarle un cuchillo a alguien por la espalda. «Esta es Sofía», añadió, señalándola con una sonrisa que rozaba la presunción. «Me ha estado ayudando a ver la vida de otra manera. Una actualización, si quieres verlo así». Sofía me dio una mirada que he visto 100 veces en mujeres que creen que han ganado. Era guapísima, se lo concedo. Pelo perfecto, un vestido que probablemente costaba más que mi primer coche y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Asentí como si todo esto fuera perfectamente razonable. «Encantada de conocerte», dije, con tono parejo. El camarero llegó, dejando un capuchino para mí sin preguntar. Memoria muscular de años trabajando en el mismo barrio. Envolví mis manos alrededor de la taza, dejando que el vapor subiera hacia mi cara. «¿Sabes?», continuó mi marido, una vez finalizado el divorcio, «no voy a perder el tiempo. Me siento libre, como si finalmente pudiera ascender en el mundo sin que me retengan». Me estaba observando en busca de una reacción. No le di ninguna, solo bebí. Sofía inclinó la cabeza, con los ojos brillantes por la emoción de decir algo hiriente. «Debe ser extraño perder tu trabajo y tu matrimonio en el mismo año, pero estoy segura de que la pensión te mantendrá a flote por un tiempo». Me encontré con su mirada, todavía tranquila. «Estoy segura de que me las arreglaré». No sabían que el fideicomiso estaba tan profundamente enterrado en una estructura legal que no podrían encontrarlo ni con una orden judicial. El pago de la venta de mi patente ni siquiera estaba bajo mi nombre actual. Cada activo que me importaba estaba sellado más fuerte que el Banco de España. Mientras charlaban él sobre un viaje de golf que tenía planeado, ella sobre alguna gala benéfica, dejé que mi mente vagara hacia los números, las cuentas, la seguridad silenciosa que había construido. Pensaban que estaban asestando un golpe. Yo ya estaba parada en terreno más alto. La conversación derivó, pero de vez en cuando le pillaba mirándome como si mi quietud le pusiera nervioso. La ira habría sido más fácil para él, las lágrimas, aún mejor. Pero esta quietud constante, casi divertida, no estaba en el guión que había escrito para mí. Entonces Sofía, en su afán por mostrar que era parte de su nueva vida, dejó escapar algo. «Una vez que la casa sea nuestra, finalmente tendremos el tipo de espacio que merecemos», dijo, moviendo la muñeca como si espantara el tema. «Él ya tiene la financiación resuelta». Mis ojos se quedaron en ella, pero por dentro sentí ese clic, como una pieza de rompecabezas encajando en su lugar. Una casa financiada con lo que él pensaba que eran activos gananciales, activos que creía que yo no podía proteger. Me levanté después de terminar mi café, dejando una propina bajo el platillo. «Disfrutad de la comida», dije con ligereza. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí sus ojos en mi espalda. Él pensaba que me iba con las manos vacías, despojada de poder,
pero en verdad ya había asegurado todo lo que importaba, mucho antes de que me invitara a esta pequeña actuación. Él pensaba que me iba sin nada, pero la verdad era que ya me había ido con todo. A la mañana siguiente, el cielo sobre Madrid era de ese tono perfecto de azul pálido. Solo tienes una primavera temprana cuando el aire aún guarda un susurro de frescor, pero la luz del sol hace que los edificios de mármol parezcan casi cálidos. Aparqué a unas pocas manzanas de los juzgados de Plaza de Castilla, dándome tiempo para caminar. Cada paso en la acera se sentía medido, no apresurado, como si estuviera exactamente donde se suponía que debía estar. Dentro, las altas puertas de cristal se abrieron fácilmente, y el sonido cambió del zumbido apagado del tráfico al eco de tacones sobre piedra pulida. Un funcionario en el mostrador asintió cortésmente, señalándome hacia la segunda planta. No necesitaba las indicaciones. Había estado aquí antes, solo que nunca para algo tan personal. Mi abogada, Marta, ya estaba esperando fuera de la sala. Parecía relajada, café en mano, su traje tan impecable como si acabara de salir de la percha. «Buenos días», dijo suavemente, con esa voz firme que siempre me hacía sentir que había visto todos los trucos posibles en el libro. Al otro lado del pasillo, mi marido estaba con su abogado, un hombre más joven con un corte de pelo engominado y una sonrisa que decía que pensaba que esto ya había terminado. Mi marido tenía los brazos cruzados, la corbata anudada con precisión, una leve mueca tirando de la comisura de su boca. Me miró como podrías mirar un mueble que estás a punto de vender, brevemente y sin apego. Nos llamaron, y el procedimiento comenzó casi de inmediato. El juez leyó el acuerdo punto por punto. No interrumpí, no pedí revisiones. Simplemente asentí cada vez que se mencionaba mi nombre, firmando donde Marta deslizaba los papeles frente a mí. El abogado de mi marido me lanzaba miradas furtivas, como si esperara que discutiera sobre alguna cláusula o luchara por más pensión, pero dejé que cada término se mantuviera. Incluso rechacé la manutención conyugal directamente. Prácticamente podías ver la satisfacción florecer en la cara de mi marido. Su mandíbula se relajó, sus hombros se soltaron. Para él, esto no era solo ganar. Esto era confirmar cada historia que se había contado a sí mismo sobre lo fácilmente reemplazable que yo era. «Supongo que solo quiere salir de esto», murmuró su abogado en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Mi marido soltó una risita baja en respuesta. Marta permaneció ilegible, deslizando el acuerdo firmado de vuelta hacia el secretario judicial sin un parpadeo de preocupación. Ella sabía lo que ellos no. Mi vida no estaba en equilibrio sobre este acuerdo. Cuando la última firma estuvo en su lugar, el juez asintió, se barajaron los papeles y se acabó. Así, simplemente, años de matrimonio se disolvieron en menos de 20 minutos. Nos levantamos, el arrastre de sillas llenando el espacio por un momento. En la puerta, mi marido se inclinó ligeramente hacia mí. «No te lo gastes todo en un solo lugar», dijo en voz baja, las palabras recubiertas de falsa simpatía. Sofía no estaba allí, pero podía imaginarla con esa misma sonrisa de victoria que tenía en el café. No dejé de caminar. Fuera de la sala, la luz del sol se derramaba por la amplia escalera de mármol tan brillante que me hizo entrecerrar los ojos. Marta me tocó el brazo suavemente. «Eres libre», dijo. Luego se apartó cuando un mensajero se me acercó, un hombre discreto con un sobre acolchado en la mano. «Esto llegó para usted esta mañana», dijo. Su tono era neutral, pero sus ojos se demoraron solo una fracción de segundo antes de pasar a otra pila de documentos. Esperé hasta estar al pie de las escaleras para abrirlo. Dentro había una sola página, la confirmación de fondos depositados en la cuenta del fideicomiso. La venta de la patente se había liquidado. La cifra impresa allí era casi surrealista. Puntos y ceros, pulcramente alineados. Prueba de todo lo que había construido mucho antes de que mi marido decidiera que yo era un ancla que necesitaba soltar. Doblé el papel, guardándolo en mi bolso con el mismo cuidado que le darías a una carta que pretendes conservar para siempre. Para cuando mi marido se sentara a su cena de victoria esa noche, probablemente brindando con el mismo exceso de confianza que había llevado al juzgado, mi balance bancario le habría hecho atragantarse con su bebida. Él pensaba que me iba sin nada. La verdad era que ya me había ido con más de lo que él podría soñar jamás. Para cuando terminó su cena, mi cuenta bancaria tenía más ceros de los que él podría imaginar.
Pero ese no era el tipo de cosa de la que presumes. No todavía, al menos. Me había mudado a un pequeño apartamento en Vallecas, el tipo de lugar donde nadie te mira dos veces al entrar o salir. Paredes blancas, un sofá, una mesa pequeña y una cama. Sin arte en las paredes, sin muebles de diseño. Era exactamente lo que quería. Lo bastante sencillo para hacer creer a la gente que estaba sobreviviendo a duras penas tras el divorcio. Las noches eran tranquilas. Me sentaba junto a la ventana con una taza de té, el zumbido de la ciudad abajo mezclándose con el fondo. Mi mejor amiga, Lucía, llamaba la mayoría de las noches. Ella era la única que sabía el número real en mis cuentas. «Me estás volviendo loca», dijo un jueves por la noche. «¿Sabes lo difícil que es mantener la boca cerrada cuando la gente actúa como si estuvieras arruinada?» «Ese es el punto», le dije. «Deja que piensen que estoy arruinada. Es más seguro». Ella suspiró como si hubiera tenido esta discusión conmigo una docena de veces, lo cual era cierto. «Un día me vas a decir que esperaste demasiado, y te voy a decir, te lo dije». Pero yo no tenía prisa. Cada semana escuchaba algo nuevo sobre mi ex y su actualización. La gente me etiquetaba en fotos por accidente, o me enviaba capturas de pantalla de amigos mutuos. Ahí estaba él, sonriendo en alguna terraza de moda, con el brazo alrededor de Sofía mientras se servía una botella de champán en las copas. Luego, un Ferrari alquilado en Marbella. Después, un fin de semana en Vaqueira, completo con selfies en un lodge de lujo. No me molestaba, no de la manera que probablemente esperaban. Todo lo que veía era un patrón. Dinero, saliendo más rápido de lo que entraba. Alimentado por el gusto de Sofía por el tipo de vida que quema cuentas bancarias como si fueran papel. Por las tardes, me reunía con mi asesor financiero, Roberto. Manteníamos nuestras reuniones con perfil bajo, en cafeterías al otro lado de la ciudad o en su oficina después del horario laboral. Hablábamos de inversiones, fondos y adquisiciones silenciosas. Cada movimiento era estratégico. Cada euro tenía un propósito. «Podrías vivir en un ático en Serrano mañana si quisieras», dijo una tarde. Estuve de acuerdo. Pero eso arruinaría la historia que se están contando a sí mismos ahora mismo, y quiero que se la crean un poco más. Esa creencia era útil. Hacía que la gente fuera descuidada a mi alrededor. Unas semanas después, me encontré con Beatriz, una mujer que conocía desde hacía años por eventos de negocios. No era cercana a mí, pero adoraba el cotilleo, y los cotillas nunca saben cuándo parar. Charlamos en la sección de frutería del supermercado, territorio seguro y casual. Se inclinó a mitad de la conversación, bajando la voz como si estuviera pasando información clasificada. «Vi a tu ex la semana pasada», dijo, con los ojos muy abiertos. Estaba hablando de lo genial que es la vida ahora, pero mencionó algo extraño. «Ha estado usando las cuentas de crédito del negocio que teníais juntos». Pensé que era raro ya que tú ya no estás involucrada. Mantuve mi cara neutral, como si no fuera más que un detalle pasajero. «Ah, pensaba que estaban cerradas». Ella se encogió de hombros. Quizás simplemente no ha tenido tiempo de hacerlo. Luego se alejó hacia la panadería, dejándome allí parada entre las manzanas y las naranjas. No necesitaba comprobarlo. Ya sabía que decía la verdad. Esas líneas de crédito seguían activas y todavía bajo mi nombre como avalista solidaria. Tenía la autoridad para cortar el grifo en cualquier momento que quisiera. Terminé mi compra en una niebla de claridad tranquila, cada paso deliberado. Si él quería tratar el dinero prestado como una billetera personal, entonces se había vuelto vulnerable. De vuelta en mi apartamento, dejé la compra, encendí una pequeña lámpara y me serví un vaso de agua. Las luces de la ciudad fuera parpadeaban, como si supieran que algo estaba a punto de cambiar. Si quería jugar con dinero prestado, decidí que era hora de reclamar la deuda. No perdí tiempo. A la mañana siguiente, llamé a Roberto y le pregunté si podía hacerme un hueco. Su voz estaba tranquila como siempre, pero capté esa leve pausa que hace cuando sabe que estoy a punto de mover algo grande. A mediodía, estaba en su oficina en el centro, el tipo de lugar donde todo brilla, madera pulida, paredes de cristal, un leve aroma a cuero de los sillones. Roberto cerró la puerta tan pronto como entré, dejando su teléfono boca abajo sobre el escritorio. «¿Has decidido?», preguntó, reclinándose lo justo para estudiar mi cara. «Sí», dije, deslizándome en el asiento frente a él.
Quiero confirmar cada línea de crédito conjunta que ha tocado desde la separación y luego las cerramos. Congélalas. Reclama el saldo hoy mismo. Levantó una ceja. ¿Estás segura? Le golpeará inmediatamente. Ese es el punto. Roberto se giró hacia su ordenador, los dedos moviéndose rápido sobre el teclado. En menos de un minuto, una lista apareció en la pantalla. Allí estaban, 3 cuentas abiertas, todas mostrándome todavía como avalista. Una de ellas tenía un saldo que hizo que se me tensara el estómago, no por miedo, sino por la pura escala de su arrogancia. Ha estado gastando como si nunca se fuera a acabar, dijo Roberto en voz baja. Viajes, restaurantes, algunos cargos en boutiques de alta gama. Y eso es solo lo que puedo ver. Congélalo todo, le dije, y redacta lo que sea necesario para exigir el pago inmediato. Asintió, sacando una pila de formularios de su archivador. Firmé cada página sin dudar, mi bolígrafo moviéndose con firmeza. Cada firma se sentía como cerrar una puerta que él pensaba que permanecería abierta para siempre. Cuando terminé, Roberto me entregó una carpeta gruesa con documentos. Lleva esto al banco. Lo procesarán más rápido si vas en persona. El aire de la tarde fuera traía un toque de bochorno, del tipo que se pega a la piel. Caminé las pocas manzanas hasta la sucursal corporativa, mis tacones repiqueteando contra la acera, la carpeta bajo el brazo. Dentro, el vestíbulo estaba fresco y tranquilo. El director del banco, un hombre alto de unos 50 años con un pasador de corbata plateado, me saludó con ese tipo de profesionalidad ensayada que dice que lo ha visto todo, hasta que vio lo que le entregué. Hojeó las páginas, entornando los ojos ligeramente. Usted entiende, dijo lentamente, que una vez que procese esto, las cuentas quedarán bloqueadas. No habrá más cargos, y la demanda de reembolso será sustancial. Me encontré con su mirada. Lo entiendo. Dudó solo una fracción antes de continuar. Señora, se corrigió a sí mismo. Señorita, el total adeudado es significativo. El pago vencerá en 5 días hábiles. Entonces supongo que alguien está a punto de tener una semana muy interesante, dije, con voz tranquila. Deslizó los documentos en un sobre seguro y llamó a alguien de la parte trasera. Siguió un revuelo silencioso de movimiento. 2 empleados desapareciendo en una oficina lateral. El gerente haciendo una llamada rápida. Para cuando me levanté para irme, podía ver las primeras ondas expandiéndose. La luz del sol fuera era más nítida ahora, rebotando en las torres de cristal. Apenas había recorrido media manzana cuando mi teléfono vibró. Su nombre se iluminó en la pantalla. No contesté. 2 segundos después, llegó un mensaje de texto. ¿Qué demonios acabas de hacer? Dejé de caminar, dejando que la multitud se moviera a mi alrededor. Mi pulgar flotó sobre la pantalla, pero no escribí respuesta. El hecho de que lo hubiera sentido tan rápido significaba que el bloqueo ya estaba activo, y eso era solo el principio. Volví a meter el teléfono en mi bolso y seguí caminando, las comisuras de mi boca curvándose en la sonrisa más pequeña. Ni siquiera había hecho mi siguiente movimiento todavía, y él ya estaba suplicando una reunión. Sabía que querría un entorno público. Los hombres como él siempre lo hacen cuando creen que pueden dirigir la conversación y guardar las apariencias. Por eso elegí el mismo café donde meses atrás se había reclinado en su silla y me había descartado frente a extraños como si yo no fuera nada. Esta vez llegué yo primero. La luz de la mañana entraba por los amplios ventanales, captando el vapor que subía de los cafés y el brillo de los cubiertos de plata. Le pedí a la encargada una mesa justo en el centro de la sala, una donde cualquiera que entrara me viera inmediatamente. Dejé mi bolso ordenadamente en la silla a mi lado y crucé las manos sobre la mesa. La camarera se acercó, joven y con una sonrisa cálida, y preguntó si quería empezar con un café. Solo, por favor, dije. La petición simple se sentía deliberada, sin nata, sin siropes, directo. Le di las gracias y la vi moverse entre las mesas. Había una dignidad tranquila en su trabajo y me sorprendí pensando que esa era exactamente la clase de elegancia que yo valoraba. 10 minutos después, llegó él. Lo vi antes de que él me viera a mí, caminando nervioso por la acera, pasándose una mano por la cara. Cuando finalmente entró, su traje estaba arrugado, su corbata ligeramente torcida y tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Me localizó y ni siquiera se molestó en saludar.
Tienes que deshacer lo que hiciste, dijo en el momento en que llegó a la mesa. Su voz era afilada, cortante, destinada a intimidar. Me recliné ligeramente, dejándole estar allí de pie un momento antes de señalar el asiento frente a mí. Siéntate y hablemos como adultos. Se sentó, pero sus manos ya estaban apretadas sobre la mesa. ¿Las líneas de crédito? Las congelaste. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Me estás estrangulando financieramente. No puedo mover dinero. No puedo hacer pagos. Esto no es solo mezquino. Es perfectamente legal, interrumpí suavemente. Y es exactamente lo que cualquier persona responsable haría cuando todavía está atada a cuentas que su ex está quemando. Su mandíbula se tensó. No lo entiendes. Oh, lo entiendo perfectamente, dije, manteniendo mi tono parejo. Vuelos a Ibiza, ropa de diseñador, ese fin de semana en Vaqueira. Todo mientras tu amiga te ha estado animando a vivir un poco. Excepto que no es tu dinero. Es crédito con mi nombre en él. Parpadeó, pillado por sorpresa. Ella no tiene nada que ver con esto. Por supuesto que sí, dije, inclinándome lo justo para bajar la voz. Ella ha estado a tu lado en cada cargo. No insultes mi inteligencia. La camarera volvió con mi café, dejándolo con un asentimiento cortés. Él no pidió nada. Cuando se fue, removí mi taza lentamente, dejando que el silencio trabajara en él. Querías el divorcio, le recordé. Querías ser libre, ¿recuerdas? Bueno, así es como se ve esa libertad. Ya no soy tu red de seguridad. Su voz bajó más ahora, más controlada. Si no reviertes esto, lo haré público. Le diré a todo el mundo que tú ¿contarás mentiras? Terminé por él, todavía tranquila. Y deberías intentarlo absolutamente, porque cuando lo hagas, publicaré cada registro financiero que guardé, cada transferencia, cada recibo. Estoy segura de que a Hacienda le interesaría mucho ver algunos de ellos. Su cara palideció solo por un segundo antes de apartar la mirada. Abrió la boca para contraatacar, y fue entonces cuando la puerta se abrió. Entró ella, la llamada actualización, Sofía. Se congeló a medio camino de la barra, claramente sorprendida de vernos sentados juntos. Sus ojos saltaron de él a mí, y sonreí como si la hubiera estado esperando todo el tiempo. «Buenos días», Sofía, dije, mi voz cálida, pero con un filo que ella reconocería. «Hace tiempo que no nos vemos». Sus mejillas se sonrojaron. «¿Vosotras dos os conocéis?», preguntó él, mirando entre nosotras. «Oh, sí», dije, descansando las manos ligeramente sobre la mesa. «Nos hemos conocido antes, bajo circunstancias de las que probablemente ella no presume», añadí mentalmente. Sofía se movió incómoda, mirándole a él como si no estuviera segura de si quedarse o irse. Él me miró a mí, luego a ella, claramente superado por la situación. Dejé que el momento se estirara hasta que el aire entre nosotros se sintió pesado. Entonces me incliné hacia adelante lo suficiente para asegurarme de que ambos me miraban directamente. Y luego les conté a ambos la parte que había mantenido en silencio, la que hizo que sus caras perdieran el color. No aparté la vista de ninguno de los dos. Mis dedos se deslizaron en mi bolso, encontraron el sobre grueso y lo colocaron sobre la mesa con precisión silenciosa, sin florituras, sin golpes, solo con el peso suficiente para que ambos lo notaran. Eso dije, tocándolo una vez, es un acta notarial con el resumen de la venta de mi patente. Él frunció el ceño. La mirada de Sofía saltaba entre el sobre y mi cara, como si estuviera tratando de leer el final antes de que se contara la historia. «¿Patente?», repitió él, su tono a medio camino entre la incredulidad y el pavor. «Sí», dije uniformemente. «La que desarrollé antes de que nos conociéramos siquiera. La que vendí hace unos meses por 97 millones de euros. Dejé que el número se asentara en el aire. Las conversaciones en las mesas cercanas parecieron desvanecerse en el fondo. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Sofía parecía haber tragado algo afilado. «Y aquí está la parte que os encantará», continué, mi voz todavía tranquila. «Al ser un desarrollo previo a nuestro matrimonio y estar gestionado bajo una estructura de patrimonio separado, no es propiedad conyugal. Por ley, no tienes derecho a nada, ni un céntimo». El color desapareció de su cara. «Mientes. Eres libre de consultarlo con mi abogada», respondí, deslizando el sobre una pulgada más cerca de él. «Está todo ahí. Fechas, firmas, registros de transferencias.
Notarás que mi nombre es el único en cada página. Las manos de Sofía se tensaron alrededor de la correa de su bolso. Espera, dijo lentamente. ¿Así que has estado sentada sobre esto todo el tiempo? Asentí. Y ya que estamos en el tema, el bloqueo de crédito. Ese fue solo el paso 1. Para finales de semana, vuestras cuentas serán revisadas por impagos vinculados a nuestro nombre conjunto. Eso significa cada descubierto, cada pago atrasado, cada gasto de lujo que pensasteis que nadie notaría. Él se inclinó hacia adelante, intentando mostrar ira, pero aterrizando en algún lugar más cercano a la desesperación. No puedes, simplemente. Ya lo hice. Los ojos de Sofía saltaron hacia él, el pánico empezando a asentarse. Espera un momento. Así que si todo está congelado y él tiene deudas. Se cortó, pero pude ver el cálculo en su cara. Se estaba dando cuenta exactamente de dónde se había metido. Empujé mi silla hacia atrás lentamente, el arrastre de la madera sobre la baldosa sonando más fuerte de lo que debería. Me puse de pie, alisando mi chaqueta. Gracias, dije, mi voz nivelada, por el cierre. Os deseo a ambos lo mejor. Ninguno de los dos respondió. Dejé el sobre donde estaba y salí sin mirar atrás. El aire fuera se sentía diferente, más ligero. Me tomé mi tiempo caminando las 2 manzanas hasta el juzgado, la brisa fresca llevando el leve olor a café tostado y tráfico. Cada paso ponía un poco más de distancia entre mí y años de ser cuestionada, menospreciada y tratada como una conveniencia. Para cuando llegué a los escalones del juzgado, mi abogado estaba esperando. Sostenía una carpeta fina y un bolígrafo. Última firma, dijo con una pequeña sonrisa. Firmé sin dudar. Él revisó las páginas. Luego cerró la carpeta. Eso es todo. Cada lazo legal está cortado. Eres oficialmente libre. Nos dimos la mano y él volvió a entrar. Me demoré un momento, mirando hacia la calle, el tráfico, la gente apresurándose con sus propios problemas. Ya no se trataba de venganza, ni siquiera se trataba del dinero. Se trataba de irme sabiendo que no había dejado que ellos me definieran. Llegué a mi coche, abrí la puerta y mientras me deslizaba en el asiento, mi teléfono vibró. Una nueva notificación del banco.